días, profesor. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios de campamentos con lo que se refiere a la resolución 2400 del 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, mediante esta resolución se establecen pues algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Entonces, ya habíamos hecho unos ejercicios de, de ventilación, ¿no? Sí, de ventiladores de CFM y bueno, todo esto. Entonces, ahora vamos a ver el tema de las ventanas y los aclarabollas. Entonces, aquí tenemos pues la resolución. Vamos al artículo 42. El artículo 42 está por aquí. Perdón, el 46. Bueno, entonces aquí nos va a hablar de los campamentos de los trabajadores. El artículo 46. Entonces, se dice que se divide en dos clases. Entonces, y se deben construir, pues, de acuerdo a ciertas disposiciones legales, ¿no? Entonces, aquí se dividen en provisionales y en permanentes. Entonces, provisionales, pues, es cuando se van a establecer un cierto tiempo, ¿no? Y permanentes, pues, que ya se van a quedar definitivamente. Entonces, cuando ocurre esto, mm, se tienen en cuenta ciertas condiciones de la infraestructura, como es la altura, la iluminación, si hay claraboyas, no hay claraboyas, y también va a depender de la temperatura en donde se ubique esa estructura. En ese sentido, pues entonces, pues tenemos lo siguiente que está aquí, ¿no? Entonces nos menciona qué pisos, qué paredes, qué techos, qué dimensiones. Eh, entonces nos dicen qué dimensiones, donde, donde la temperatura sea menor a 18 grados será de 3 metros y la temperatura sea mayor a 18 grados, entonces será de 3,5 metros. Esto para campamentos provisionales. Entonces todo esto nos va a hablar de los campamentos provisionales. La capacidad, el número de personas, ¿no? Entonces cada corresponde al rectángulo de 1,60. El número de personas que puede dormir en un campamento será de modo que corresponda a un rectángulo de 1,60 por 1,30 metros. Bueno, nos da ventilación, 1/30, 18 grados, a claraboyas, lo que les mencionaba. Y acá están los de los permanentes. Pero entonces pues nosotros vamos a calcular como el tamaño de las ventanas, ¿no? Y de los aclaraboyas y la iluminación pues que esto se requiere. Entonces para eso pues he resumido toda esta información en un cuadrito que nos va a ayudar acá para hacer cada uno de los ejercicios. Pues bien, aquí ya se tienen algunos ejemplos y tenemos el tema de los campamentos. Si pueden ver el Excel, tenemos los campamentos acá y tenemos el provisional y el permanente. Entonces, a modo de resumen, pues lo que se hace es sacar esta tablita, ¿no? Hacemos un resumen de todo esto, de toda esa normatividad que hemos sacado. Hasta ahí, ¿no? Hasta acá. Y bueno, ese es el programa. Listo, entonces tenemos esto. Entonces aquí ya, pues ya los hemos resumido de una manera más sencilla y no tenemos en cuenta otros aspectos que nos mencionaba ahí la norma, pues porque no los vamos a calcular. Ahorita nos vamos a centrar en ventanas y aclaraboyas, ¿no? Y que debe tener y el número de personas que pues que debe ser como la capacidad, ¿no? De ese campamento. Bueno, entonces tenemos temporales y provisionales. Entonces, aquí lo he hecho de esta forma, ¿no? Pues temporales, provisionales. Entonces, temporales, estos son temporal o provisional. Entonces debe cumplir con todo lo que está aquí en este periodo. Entonces, se considera temporal cuando es menos de un año. El clima puede ser menos de 18 o mayor a 18. Entonces, cuando es mayor a 18 lo tendremos como clima frío y me va a cambiar ciertas cosas de acá abajo. Y cuando son permanentes, pues mire, también tenemos otra cosa. Por ejemplo, aquí clima frío, acá ya nos aumenta. Cuando es permanente, se nos va a aumentar la altura, ¿no? Del techo. Y para clima caliente aún se aumenta más, como en 500 centímetros, ¿no? 0,5 metros. Bueno, entonces primero hablemos de los provisionales o temporales. Entonces, cuando vamos a hablar de los provisionales o temporales, vamos a tener en cuenta
esa información general que está aquí ya se aplica para los dos. Entonces, que para clima frío por trabajador, el aire por trabajador debe ser de mínimo 11 metros cúbicos. Para clima frío, 11 metros cúbicos, aire para cada trabajador. Y para clima frío, el aire debe ser mayor, 15 metros cúbicos. Entonces, no se implica que deben ser áreas más grandes. Se requiere más ventilación, ¿no? Debe tener un baño para las 15 trabajadores. Listo, entonces estas condiciones son generales, esta que menciona aquí, y aplica para tanto temporales como permanentes. Y ahora vamos a ver, entonces esta parte que estoy señalando aquí, eso es lo específico para temporales. Y lo otro que es específico es esta línea que dice por aquí y va a llegar aquí. Eso es la otra parte que es específica. ¿Y qué encontramos aquí? Entonces aquí nos dice que en cuanto a la ventilación e iluminación debe ser un octavo del área del piso. Entonces vamos a tener que calcular el volumen, vamos a tener que sacar el área, y esa área del piso pues entonces le vamos a sacar un octavo, y eso hace la ventilación que se requiere, ¿no? El piso, la ventana, el tamaño de la ventana, ¿no? Y para el clima caliente pues van a ver, cuando el clima es caliente entonces se implementan a claraboyas, y estos deben tener 1/30, ¿no? Del área del piso también. Y bien, teniendo en cuenta esto, pues ya vamos a ver aquí en el ejercicio donde queda más claro cómo es que funciona esto, cómo se calcula. Entonces aquí pues he hecho a modo de resumen, digamos que este sería el primer ejercicio de 10 que toca hacer, creo 10. Bueno, revisemos 10. Mientras cargas, veamos esto. Claro que sí. Ay, lo siento, pero no parece. Es tarea 5. 40 son 20 ejercicios. Bueno, 20 ejercicios. Listo, entonces ya tenemos esto, y lo que se sigue es, pues bueno, digamos que esta es el área de trabajo, ya aquí tenemos unas medidas, este es el largo, digamos que el ancho por la altura, y aquí tenemos una ventana que ya tenemos una altura de la ventana que es de 1.2, y necesitamos saber el largo de la ventana. Entonces no conocemos el largo de la ventana, la longitud, ¿no?, que tendría la ventana. Entonces lo primero que hacemos es calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Pues multiplicando esto aquí, ¿no? Pues estos valores, la base, por el ancho y por la altura. La altura son 3 metros, queda mejor, con 3 metros, 7 y 14. Y recordar que esa altura está condicionada por esto, ¿no? Como estamos hablando de un ejemplo de un campamento provisional de clima frío, entonces vamos a sacar las condiciones que debe tener. Entonces la altura mínimo 3 metros. Claro, yo le podría poner más, pero pues eso me implica costos. Y si le pongo menos, no cumple. Lo ideal es dejarlo en 3, porque estos ya son parámetros que nos dan, ¿no? Entonces es recomendable trabajarlo con 3. Ahora bien, como estamos en clima frío, centrémonos en esta columna que es de clima frío. Que son datos específicos que se saca de esta tabla para facilitar acá los cálculos. Entonces, como estamos hablando de clima frío, entonces mire que el aire, ¿no?, por metro cúbico era de 11 metros cúbicos de aire para cada trabajador. Y tenemos de volumen, tenemos este volumen aquí, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es dividir este volumen del área de trabajo del campamento sobre los 11 que se requieren, ¿no?, por cada trabajador. Y de aquí está la fórmula. Entonces miren, y nos da que podríamos tener 26 trabajadores. No podemos render a más porque pues nos va a faltar. No podemos decir 26.7 porque pues eso no es posible, ¿cierto? Entonces 26.7 trabajadores, ¿no? Lo dejamos como
Bueno, aquí me da 27. El Excel lo redondea. Lo ideal sería 26, pero bueno, dejémoslo así, 27. Listo, entonces el área del piso. Entonces calculamos el área del piso, que es este 14 por este de acá, 7 y 14. Entonces el área del piso, metros cuadrados. Mira esto, 98 metros cuadrados. Ahora la ventana. Queremos saber el área de la ventana. Entonces el área de la ventana, ¿qué decía acá? ¿Se acuerdan que decía que el área de la ventana? Bueno, ¿para qué le saqué la ventana? No, ventilación. Entonces será 1/8. Eso está por acá cuando es frío, ¿no? Entonces sí, en cuanto a la ventilación e iluminación debe ser de 1/8 del área del piso para clima caliente. Ah, joder, madre, aquí en cuanto a ventilación e iluminación debe ser del área del piso. Eso es para clima frío, ¿no? Y para clima caliente es aquí. Entonces ya para caliente es otro. Pero ahorita es 1/8, 1/8. Y 1/8 pues me da este valor que está aquí, 0,13. Entonces, ese valor se lo vamos a sacar a esta área del piso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el área de la ventana, perdón, el área de la ventana. Al área del piso se le saca el área de la ventana multiplicando este valor, 0,13. Y ya me da 12,25 metros cuadrados, que debería ser el área de la ventana. Y ya tengo una altura de 1,2. Como tengo una altura de 1,2, necesito saber el largo, no el ancho, la longitud. Bueno, entonces ya esto está en metros cuadrados, es decir que si dimos esta altura de acá que está en metros, pues se me cancela el metro, un metro cuadrado, se me cancela metro cuadrado con metro y me va a quedar ya la longitud en el ancho de la cosa pues en metros, y pues eso sería eh, la longitud de la ventana que se requiere. Bueno, este sería el primer ejercicio, ¿cierto? Y ahora sí queremos regresar. Este por y bueno. Ahora revisemos un ejemplo de provisional en Tuluá. Se dice aquí, ¿no? Es un clima frío, lo vamos a Tuluá, que es caliente, también es provisional. Entonces nos centramos aquí, ¿cierto? Es un clima caliente. Nos vamos a centrar a estos datos de aquí. Entonces empezamos. La altura, como les recomendaba, que está ya condicionada, está condicionada por esta parte de acá, ¿no? Acá me dice 3,5 de altura. No podemos cambiarla ni nada. No podemos jugar con altura, ¿no? Pero esos valores de acá sí lo podemos modificar para hacer una sala más grande. Entonces ya tengo 3,5 de altura. Los pongo acá. Y ya calculo el volumen multiplicando estas tres longitudes y me da este volumen, como pueden ver. Y bueno, ahora tenemos el número de personas. Entonces nos centramos, había hecho acá 15 trabajadores, ¿no? Entonces para clima caliente vamos a requerir más metros cúbicos de aire, entonces por eso sube a 15. Entonces este 15 lo ponemos acá. Listo. Y ahora queremos saber cuántos trabajadores, ¿no? Pues me sometió, tenemos este volumen que requerimos sobre el volumen que tenemos. El volumen que tenemos lo vimos sobre este que requerimos y listo, nos va que tenemos para 29 trabajadores. El Excel me lo puede redondear a 30, pero es 29 trabajadores. Entonces área del piso. Entonces el área del piso, ¿cómo la calculamos? Pues multiplicando ese valor con ese valor. Y ya, sencillo. Ahora la ventana. Entonces a la ventana le sacamos el área del piso. Entonces vamos para acá. Perdón, aquí. Y bueno, aquí como un inconveniente en cuanto a la ventana, vamos a revisar qué dice acá. La ventana nos da 16, lo estamos trabajando con el 0,13 para... Entonces miremos, condiciones Tuluá provisional caliente, ventanas. En cuanto a la ventilación, la iluminación debe ser de 1,8 del área del piso. Y para la clima caliente de haber a claraboyas, me aplica el mismo, sí. Aquí un pequeño error, y es que este valor es el mismo, ¿cierto? Es el mismo. Solo va a cambiar para la claraboyas. Entonces aquí no sería no aplica, sino que es el mismo. Acá igualmente
Pero acá no es necesario en el primer ejemplo porque para clima frío no es necesario las claraboyas, ¿no? Y, y listo. Entonces ahora acá lo que prosigue pues es este 16, ¿no? Este 16 pues es el área de la ventana que se calcula con base en el área del piso. Entonces, vean, multiplicamos este valor de 0,13, que en realidad debería estar acá para seguir este orden, pero pues es igual, no me va a alterar. 16. Listo, como le requiero dos ventanas, entonces divido 16 entre 2 y me van a dar 8 metros cuadrados. Quiero saber la longitud que debe tener esa ventana. Entonces, ¿qué hago? Voy a esta altura que me dan acá de la ventana, que es 1,3, y listo. Miren que esa la divido para que se cancelen los metros cuadrados y me queda metro. Listo, entonces sería la longitud de la ventana. Ahora aquí ya como es clima caliente voy a instalar aclaraollas. Entonces los aclaraollas también necesito dos y los voy a calcular de acuerdo con el área del piso también. Entonces la misma cosa. Miren que acá para aclaraollas ya pasamos acá iluminación. Esto es iluminación y va acá en clima caliente. Y bien, listo, multiplicamos ese valor, el área del piso por el aclaraollas y ya nos da que sería de 4 metros cuadrados. Necesito instalar dos aclaraollas, me quedarían de 2,3 metros cuadrados, de 2,2 metros cuadrados. Y quiero encontrar la longitud porque ya tengo la altura, que digamos que es la misma de la ventana. Entonces, bien, aquí lo vemos entre 2 para obtener cuánto necesitamos y ahora aquí hacemos la longitud de la claraboyas y nos da que la convertimos con ese valor, nos da que 0,35 metros. Para entenderlo mejor lo pasamos a centímetros multiplicándolo pues por 100, que es centímetros contra el metro. Listo, entonces sería 35 centímetros. Sería la longitud de la claraboyas. Y bueno, aquí van dos ejercicios. Perdón, van dos ejercicios. Y ahora pues ya vamos a hacer otros más para comprender pues bien esto. Entonces aquí ya es donde empezamos. Esto ya está establecido, ¿no? Entonces no es como estar echando la pizza cada rato, sino que hacemos como estas fórmulas ya para facilitarse el cálculo. Entonces aquí podemos hacer los ejercicios que quieran, solamente pues cambiando las cosas que son necesarias, ¿no? Modificando datos y ya el Excel lo va a dar y pues no es necesario como practicar tanto, ¿no? Bueno, tenemos fenómenos por otro lado. Sabemos que todos los ejercicios van a ser lo mismo. Para este caso van a ser lo mismo, a menos que queramos hallar otras cosas. Pero sí es lo mismo, es solo de reemplazar. Y ya como las fórmulas están amarradas en Excel, lo importante es que con el primer video se entienda pues bien. Y sabemos que así va a ser para todo. O sea, no tiene por qué cambiar porque estamos aplicando la norma acá. Y lo hacemos mediante este resumen acá, ¿no? Entonces no hay por qué realizar tantos videos. Bueno, entonces supongamos que ahora vamos a cambiar, pero miremos a ver qué pasa cuando se cambie aquí, ¿no? Cuando llegamos a cambiar esto. Entonces vamos a decir que es un área de trabajo pues más grande. Entonces seguimos con área de frío provisional. Entonces subamos de 16, vamos de 2 en 2, 16 metros. Estos son metros, ¿cierto? Todos estamos trabajando en metros. Aquí subamos a 10 metros. Esta área aquí no la podemos modificar. Claro que sí se puede subir, pero repito que para un campamento, una organización, construir más implica más costos. Y lo ideal sería no incurrir en tantos costos, ¿no? Entonces lo dejamos quitico. Y si le bajamos para ahorrar, digamos, pues no cumple con la resolución. Bien. Ahora la ventana también cambiamos, dejémosle que es de 1 metro, digamos que es de 1 metro. Y bien, una vez realizamos estos ajustes,
pues miren, ¿no? Que el número de trabajadores aumenta. Es lo primero que notamos, ¿no? Creo que pasamos inicialmente, lo tengo anotado por acá. Lo tengo anotado por acá en el primer ejercicio, ¿cierto? Y teníamos que eran 26 trabajadores. Entonces miren que aumentando esto de 26 trabajadores, se pasaron, ya ahora son 44. ¿Qué implica eso? Que voy a necesitar más ventilación, ¿cierto? Estamos en clima frío, se necesitaba, no sé, por metro cúbico. ¿Y eso en qué incide? Que vamos a tener ventanas más grandes. Y vamos a ver. Miren que acá ya pasamos a ventanas. Revisemos a ver qué nos van a dar. Entonces aquí se ve entre los trabajadores, me dice que me capacidad para 44. Calculamos el área, que ya es de 160 metros cuadrados. Buscamos el área de la ventana con este factor de acá. Entonces multiplicar el 160 por el 0.013, como lo indica la fórmula. Y me dice que necesito 20 metros cuadrados de ventana. Yo quiero instalar 2 ventanas, entonces lo divido entre 2, ¿cierto? Aquí podría instalar pues 3 ventanas, a ver qué pasa, ¿no? Listo, entonces me da una longitud de ventana de 10 metros. 10 metros. Aquí me dan 2 ventanas, estas 2 ventanas deben tener 10 metros cuadrados, que es súper grandes. Y nos da una longitud de 10 metros, una longitud, una ventana de 10 metros, o sea, súper grande, ¿no? Y van a ser 2. Entonces aquí lo que podríamos hacer es aumentar el número de ventanas, ¿no? Podría ser. Entonces lo dividimos entre 3 y nos quedarían ventanas de 6 metros, de 6 metros cuadrados, ¿sí? Aquí hay un pequeño error. Bueno, no hay ningún error. Aquí está metros cuadrados y esta sería pues la longitud de cada ventana en metros. Y listo, así es como hemos terminado. Dejémoslo entre 2. Y entonces ahora miremos uno de caliente para provisional. Entonces para provisional, entonces nuevamente nos vamos a centrar aquí a estos requerimientos que están aquí. No nos olvidamos del clima frío y recordemos que estamos en provisional. Bueno, entonces vamos a modificar esta altura de la ventana. Vamos a ponerle 1.1 metros. Y igual a la claraboya también, ¿no? Una altura de 1.1 metros. Esta la vamos a modificar está ahí 7, aumentémosle 1 metro. Y esta a 9. Y esta puede ser recomendable no tocar. Recordar que aumenta, ¿no? Como es clima caliente, aumenta a 3.5. Y mire, entonces nos aumenta el número de trabajadores, ¿cierto? Inicialmente pues habíamos tenido 29 trabajadores. Aumentamos 1 metro, tan solo 1 metro de ancho y de largo, ¿no? Y mire que nos da un volumen de 535. El clima para 15 personas, entonces tomamos el valor acá, número de trabajadores 15 metros cúbicos, y nos da que nos alcanza para 35 trabajadores. Pasamos de 29 a 35. Calculamos el área del piso, que ahora es de 153. El área de la ventana usando este factor de acá de 0.13, listo, 19 metros cuadrados requerimos de ventana.
necesito dos ventanas, digo, si 19 entre 2 y me da 9.5. Quiero saber la longitud de esa ventana. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo divido entre, pues eso, ¿no? Entre la altura de la ventana. La longitud de la ventana, pues divido eso. Y listo. Se me da el metro cuadrado y me queda... Esto de aquí está en metro cuadrado, ¿no? Aquí sigue metro cuadrado. Listo, son dos ventanas con metro cuadrado. Aquí ya pasamos a la longitud que es la ventana, o sea, 1.1 de altura y la longitud de aquí que sería de 8 metros, o sea, es súper grande. Repito, podemos aumentar las ventanas, ¿no? Para reducir pues la longitud, pero bien, dejémoslo en 2. Y ahora dice que necesito dos aclaraboyas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo calculamos en base al área del piso. ¿Cuál es el área del piso? 153 metros cuadrados. Como estamos hablando de ventilación, tenemos la iluminación, entonces vamos a ver acá, aclaraboyas es 0.3. Entonces lo que lo multiplicamos es por este factor, como lo muestra el Excel. Listo. Necesito dos aclaraboyas, así que divido esto entre 2. Me da de 2.5, 55 metros cuadrados. Quiero saber la longitud, lo divido entre la longitud de la ventana y que es de 0.29 metros. Lo que pasa a centímetros para interpretarlo mejor y sería de 29 centímetros. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y continuamos con permanente. Bueno, listo, como he dicho, pues vamos a continuar con los de permanente. Nos llevamos a esta tabla. Vamos por acá. Entonces, cuando hablamos de permanente, nos vamos a centrar acá. Permanentes. Entonces, permanentes es cuando están más de un año, se va a estar ahí más de un año. El clima se le considera frío, menor a 18, y caliente, pues mayor a 18. Entonces, para clima frío, ya como es permanente, va a haber un aumento de la altura. La anterior era 3, aquí van a ser 3.5. Y cuando es caliente, pues van a la altura del techo, hacia el techo va a ser de 4 metros. Aquí, ¿no? Estoy hablando de esta parte de aquí. Y comparte pues las condiciones generales que había mencionado, que son 11 metros cúbicos de aire por cada persona y 15 metros cúbicos en clima caliente. Está definido por los metros cúbicos. Listo. Ahora, cuando es permanente, tienen que cumplir esas condiciones que he señalado aquí. Entonces, en cuanto a ventilación e iluminación, debe ser 1/4 del área del piso. Y para caliente debe ser la claraboyas, ¿no? Debe ser de, perdón, no sé, 1/30. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero acá ya está el resumen. Entonces las nuevas condiciones, pues miren que aquí ya cambió, 0.25, el 0.3 este se mantiene. Y acá la altura, ¿dónde está la altura? La altura es de 3.5 para frío, 4 para caliente, los que hay que mencionar, 11, 15. Estas son horas generales, esto se mantiene. Y la ventilación, 0.25. Bueno, entonces vamos al ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos una ventana con 6.8 metros de longitud, de una altura de 0.9. La claraboya comparte esa altura de 0.9. Y ahora, bien, lo que sigue es calcular el volumen como lo hemos hecho. Entonces aquí se tiene 7
y 3.5. 7 también es lo mínimo, ¿no? Se recomienda acá. Se recomienda que el lado más angosto de la edificación debe medir 7. Entonces valores menores a 7 no podemos poner. Listo, calculamos el área, vemos cómo se multiplican ahí. La base, la longitud por altura. Bueno, el clima de las personas. Como estamos hablando de Silvia, un clima frío, menor a 18 grados Celsius. Vamos a ubicarnos en esta tabla. 11 metros cúbicos. Para un volumen de 171 metros cúbicos, vamos a requerir, hay una capacidad de 15 trabajadores. Calculamos el área del piso, como se muestra ahí, y la ventana. Ahora tenemos pues la ventana. Entonces, la ventana, como estamos en clima frío, utilizamos este factor de 0.25. Entonces, el área del piso, que es 49 por 0.25, como ven ahí, eso nos da 12,25. Necesito dos ventanas. Como necesito dos ventanas, divido ese valor, esa área de la ventana, que es 12.25 entre 2. Esto me da que es 6.13 metros cuadrados. Yo quiero saber la longitud. Nuevamente aquí no. Entonces, longitud de metros. Tenemos la altura. Acá ya tengo esta altura acá. Bueno, esto me da 6.8. Tal como está aquí. 6.8. Por eso habíamos puesto aquí 6.8. Y ahora vamos para un campamento permanente en clima caliente. Entonces, cuando es clima caliente, pues se mantienen estas condiciones de acá, ¿no? Lo único que vamos a verificar es esto, ¿no? Entonces 15 va a ser el mismo. La altura va, en ese caso se le puso 4.5, aunque le hicimos que no es igual, lo mínimo es 4, ¿no? Pero acá lo hicieron, cambiaron la altura. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos. Primero paso, pues, calcular el volumen. Entonces calculamos el volumen de la misma manera como en el anterior. ¿Ven? Para clima caliente son 15 trabajadores. Recordemos que estamos acá, 15 trabajadores. Esos 15 lo divido entre el volumen, me da 77 trabajadores. Puedo mantener ahí con las condiciones de ventilación e iluminación adecuadas. Vamos con la ventana. Para la ventana utilizamos los metros del área del piso por este factor que está aquí de ventilación, que es de 0.25. Esto nos da que necesito ventanas de 19 metros cuadrados, ¿no? Como requiero dos ventanas, divido ese valor entre 2 y me va a dar 9.6 metros cuadrados. Quiero saber la longitud de esa ventana. Entonces, tengo la altura para que se cancele. Tengo el área aquí, ¿no? Como necesito que se cancele metro cuadrado para que me quede metro, lo divido entre esa altura que ya conozco. Listo. Así de sencillo. Ahora necesito saber el área de la claraboya, ¿no? Entonces el área de la claraboya va a ser igual al de se calcula con base en el área del piso. Entonces el área del piso es de 77 metros cuadrados y lo multiplico por ese valor de acá de caliente, que es la claraboya, de 0.33. Entonces, como ven, vamos aquí. Entonces el área de la claraboya, esto aquí hemos calculado la longitud, y el área vemos que se saca con base en el área del piso y se multiplica por el 0.33. Y bien, ahora vamos con que necesito dos claraboyas, pues lo divido entre 2 y serían
Los aclaraboyas serían de 1.2 metros cuadrados. Pongamos metros cuadrados. Metros cuadrados. La longitud de la claraboya sería, ya está en metros, pues, ¿no? ¿Y cómo hacemos esa conversión? Pues tenemos en cuenta la claraboya es aquí, dividido esa longitud y nos da 0.11. Y bien, acá lo pasamos a centímetros y pues eso sería el resultado. Y ahora bien, tengamos en cuenta el número de trabajadores para comparar ahorita cuando hacemos las respectivas modificaciones, ¿no? Estoy viendo unos datos por aquí. Bueno, aquí hay un pequeñísimo error y es el siguiente, ¿cierto? Cuando queremos saber la longitud, no es esta, sino es esta de acá. Bueno, aquí hay un pequeño error. Longitud de la ventana. Qué curioso. Pues la idea sería utilizar este valor, ¿cierto? Porque si la claraboya tiene la misma altura, pues necesito encontrar la longitud, ¿no? Así como hicimos con la ventana. Vemos que la ventana aquí sí coincide con este valor. Entonces aquí con la longitud de la claraboya debo tener en cuenta esta altura y esta de acá. Y ya, ese sería como el error que está. Y en ese sentido pues ya tenemos que la ventana sería de 1.6 metros de longitud. Y el centímetro, pues aquí pasamos centímetros para interpretar de una manera más fácil, ¿no? Pero ese es en fin lo que se quiere. Y bien, entonces ese es como el único error que se tenía, ¿no? Y creo que en el anterior también. Bueno, corrijamos el de provisional. Acá con la claraboyas, ¿no? Entonces quiero saber la longitud. La longitud no es esta ventana aquí, sino pues asumimos que la claraboya tiene esta. Entonces aquí lo que va a hacer es aumentar. A ver. La longitud está de 0.29 porque la altura la estamos asumiendo de 8 metros, pero esa altura digamos que es de 1.1 metros, al igual que la altura de la ventana. Listo. Entonces ven que me aumenta. Entonces la longitud ya es de 2,32 metros y en centímetros sería 232, que miren que ya no es necesario pasar los centímetros. Y listo, así corrigiste los de acá también. Y listo, esto sería. De resto todo está bien. De acuerdo, aquí como dice la norma, ya la revisamos incluso. Y aquí ya lo que me da lo que podría ser diferente el ejercicio es que nos cambia, nos puede ser permanente frío o permanente caliente. Pero cuando es frío, pues ya nosotros ya lo tenemos establecido aquí con estos parámetros de aquí, ¿no? Entonces, lo único que va a cambiar son estas longitudes del área de trabajo y de las ventanas. Entonces digamos que esto yo no quiero que esto ya que valga 1.2 metros de altura de la ventana. Esta longitud pues la puedo encontrar.
este piso pues que deje cumplir con eso, no, yo no lo modificaría. Este 7 es lo mínimo, pongamos 8 y acá pongamos que sea más ancho, pongámosle 9, ¿cierto? Y listo, aquí ya automáticamente se ha hecho el ejercicio. Este prácticamente sería el segundo ejercicio de campamento permanente. No hay más que hacer porque ya todos los datos están amarrados. Aquí no hay que cambiar. Podría cambiar el número de trabajadores, pero como estamos en clima frío, pues siempre va a ser este 11. En caso de que yo solamente tuviera no estuviera esa parte de acá, pues sí me tocaría cambiar aquí. Pero ya lo tengo hecho para clima frío y tanto para clima caliente. Entonces no hay que hacer muchas modificaciones, solo como tener en cuenta la altura de las ventanas. Digamos que ya sea porque el campamento allá se encuentra ubicado de esta forma y para aprovechar la luz o el aire se requiere pues ubicar esa ventana ahí, y que lo recomendable es tener esta altura, entonces por eso se modifica esta altura aquí. Esto ya pues la norma no me deja, sí lo deja subir, pero pues no es recomendable, y aquí también es lo mínimo es 7. Lo único que vamos a cambiar, no digamos que necesitamos, y lo importante de esto es que me permite saber cuántos trabajadores, no, por aquí me dice 22. Y me permite saber el área de las ventanas y de los aclaraboyas, ¿cierto? Pero entonces esto lo conseguimos solamente modificando estas áreas. Entonces digamos que yo tengo que 22 trabajadores, pero resulta que la obra, ¿no? Supongamos que la obra pues requiere que se adelanten ciertos trabajos, ¿no? Para cumplir con el contrato. Entonces en ese caso pues digamos que la empresa toma la decisión de contratar más personal calificado, eh, y en ese sentido pues va a tener que cumplir con estos requisitos que aquí la menciona el decreto, la resolución 2400, y para eso entonces necesitamos saber estos nuevos valores. Entonces aquí fácilmente sería de la forma manual, pues sería ponerse a escribir aquí, ¿no? O incluso podríamos, pues serían como variables, ya serían como ecuaciones que se van formando. Entonces si requerimos ciertos trabajadores, ¿qué tanto vamos a necesitar? Eso no, pero fácilmente podemos conseguirlo con el área. Entonces digamos que esa nueva instalación que yo necesito, pues que resulta que no puedo construir más de para allá, más de ancho, sino que me queda solamente ampliar en esa dirección, hacia acá, ¿no? Pero hacia acá pues no puedo. Entonces en ese caso pues yo lo que voy a hacer es simplemente modificar ese largo, ¿no? Entonces en este caso digamos que voy a modificar este largo que es de 8, lo voy a poner a 15 y vamos a ver cuántos trabajadores. Digamos que requiero 30 trabajadores, entonces debo generar las condiciones para 30 trabajadores. Entonces veamos, tengo 22, entonces digámosle que el aumento pasamos de 11, creo. Pasamos de 8 a 15. Digamos, le estamos aumentando el largo, ¿no? 42 trabajadores. No son las medidas. Mire que yo construiría mucho. Y pues aquí fácilmente la forma tan sencilla como la resuelve Excel, ¿no? O sea, sin hacer cálculos, prácticamente aquí podremos hacer más de 20 ejercicios en 5 minutos, ¿no? Y ajustar ciertas cosas pues rápido, ¿no? Ya cuando todo está resuelto, ¿no? Está como programadito ahí. Entonces miren que yo tengo 22 trabajadores, quiero pasar a 30. 15 es mucho, si yo construiría 15 metros hacia allá, es mucho de largo. Entonces bajémosle a 12 metros de largo. Nos da 34 trabajadores, igualmente es mucho. Vamos a correrle a 11. Nos da 31 trabajadores, entonces sería ya casi voy llegando, ¿no? Igual aquí el ideal es que exacto, entonces serían 10 para 28 trabajadores, entonces yo diría que 10.5. Aquí ya me dan 30 trabajadores exactamente. Entonces ven que es que esto es interesante. Lo fácil que se soluciona, ¿no? Entonces yo tenía creo que es 7 metros, creo que tenía 7 metros, me parece que 8, sí, 8 eran 8.
Entonces vean que solo necesitamos como correr, aumentar 2.5 metros de construcción y ya tengo la capacidad para esos 30 trabajadores. 10.5, mire que interesante, ¿no? 10.5. ¿Qué tal donde yo construya 11? Pues tendría un espacio ahí muerto, ¿no? Como le digo, el fin de esto es evitar costos, de que no tenga el espacio, digamos que pues hay cosas limitantes, ¿no? Entonces hacerlo todo como exacto. Y veamos lo que nos implicó esto. Entonces esto nos da una área del piso más grande, nos incrementa el área de las ventanas, me dan dos ventanas de 11.81 metros cuadrados, la longitud de la ventana sería de 9 metros, o sea, es una cantidad enorme. Entonces lo que aquí yo puedo hacer es aumentar el número de ventanas para que no construir ventanas pues tan grandes y se encuentren mejor distribuidas dentro de esa instalación. Entonces pongamos 4 ventanas. Miren que aquí ya la longitud de las ventanas serían 4 metros, que ya es como algo normal en un campamento, ¿no? Entonces yo tendría 4 ventanas que las podría poner dos por allá, aquí supongamos, ¿no? Entonces dos aquí, dos de este lado, una entre por acá, otra que entre por acá. Bueno, así. Eso ya pues es otras cuestiones. Y sí, así de esta forma pues es como yo digo que pues que está más que claro ya, ¿no? Estos datos de aquí pues los borro porque esto será como un boceto que tenía, pero pues que no, si nos damos cuenta estos son los mismos valores que ya puse acá pero de una forma más ordenada. eh, y listo, ¿no? Así de sencillo. Y lo mismo pues ocurre con esto, como ya vimos en el anterior ejercicio. No es necesario que me ponga a modificar todos estos datos para hacer un nuevo ejemplo. Solo basta con modificar el área, la altura de la ventana, es aquí el ancho, ¿no? Este es que es el ancho, el largo y la altura, eh, que está dado por esta norma de acá. Entonces, este no lo modifico. Puedo modificar este y este. Y incluso aquí como ya no puedo modificar ni los trabajadores porque ya estoy en clima caliente. Si quiero modificarlo pues no es necesario. ¿Cómo modificarlo? Porque ya está acá hecho para clima frío. Entonces realmente lo único que vamos a cambiar es el 10 y el 7, este valor de aquí, ¿no? 7,7. Entonces podemos poner 12 y vemos que pasamos tenemos 23 trabajadores. Aquí digamos que 9. Bien, entonces sencillo. Pasamos a 32 trabajadores. Y es que realmente no hay más que modificar. Es que ya está prácticamente resuelto, ¿no? Tenemos en cuenta estas condiciones de la norma, ponemos estos datos aquí, los separamos, ¿no? Porque miremos que tenemos provisional y acá permanente. Y listo, y bueno, y ahora dentro del permanente pues lo separamos para clima frío y para clima caliente. Entonces no queda más que solamente modificar el área, ¿no? El área porque pues el volumen está condicionado por la altura y la altura va a ser la misma. Cambiamos la ventana, solo ajustar 3 datos. Entonces eh, sería ajustar 20 veces estos mismos datos. Y acá que me den ventanas muy grandes o muy chiquitas, pues yo decido si pongo una o más, ¿no? Si el área aquí me da ventanas muy poquita, entonces yo pues coloco una ventana. Pero si me están dando áreas de ventanas muy grandes, entonces yo aumento el número de ventanas y las distribuyo mejor dentro de la instalación. Y listo. Esto sería puesto. Ya hice la corrección del ejercicio. El video se puede devolver. Y sería todo, ¿no? Realmente, pues como digo, no hay más que hacer. 20 ejercicios por cada eso, pues solamente sería reemplazar estos datos. Ya se explicó, pues, cómo comprender esto mejor, ¿no? Y listo, eso sería. Y ya de esta forma, pues estaríamos mencionando lo que aquí nos dice esta resolución, ¿no? Sobre campamentos. Y aquí pueden revisar la resolución si la necesitan. Miren, es la resolución 2400 de 1979, mayo 22, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establecen pues algunas, ya como se había mencionado, disposiciones sobre vivienda. Entonces no era
vivienda, higiene y seguridad del trabajo. Listo, aquí también tiene pues otras cosas, es una normativa bastante extensa, también nos habla de temperatura, que creo que se va a realizar en otros videos, ¿no? Lo vamos a realizar en otros videos, y el tema también de extractores. Ya vimos los CFMs, los ventiladores que debíamos instalar, con la capacidad, ¿no? También se tenían en cuenta esos factores. Entonces, sería todo por el día de hoy y muchas gracias. Procedemos a detener.